Quisiera compartir un mensaje hoy que voy a llamar ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Vamos, gente. Amén. Quiero que abran su Biblia en las Segundas Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Este no es un mensaje que vaya a aplicar a toda situación. Yo creo que Dios quiere que vivamos haciendo planes, quiere Dios que tengamos estrategia, quiere Dios que tengamos sabiduría sobre lo que estamos haciendo y también para el futuro de nuestras vidas tengamos sabiduría. Pero hay temporadas y circunstancias en las que podemos encontrar que la sabiduría que tenemos no funciona para esa situación. Y donde no tenemos esa sabiduría, tenemos que aplicar la fe. No solamente somos un pueblo de sabiduría, sino que como cristianos también somos gente de fe. Ahora, alguna gente, cada área en su vida ellos aplican fe. Quiere decir, no quieren trabajar, no quieren planificar, no quieren hacer estrategia, no quieren hacer ejercicio, presupuestos, simplemente quieren vivir por fe. Y eso es irresponsable. Debemos practicar también la sabiduría. La Biblia no nos enseña cada día a despertarnos para no ir a trabajar, no lavarnos los dientes, no bañarnos, simplemente ir con la onda. Se nos enseña a tener estructura, disciplina, crear una familia que ame a Dios, respetar a nuestra pareja, criar a nuestros hijos. Pero habrán áreas en nuestra vida en la cual podrás ejercitarte, hacer todo bien, pero aún así te encontrarás en un lugar donde tu sabiduría te falle. Simplemente no sabes qué hacer. Y eso es exactamente lo que le pasó al rey judío, Josafat. Josafat era un buen rey, un buen hombre. La Biblia dice que de hecho era un hombre grandioso, que tenía una buena armada. Josafat no era débil, tenía cosas a su favor. Era un buen hombre, majestuoso. Pero la Biblia dice que hubo una gran multitud que decidió tener una coalición y enfrentarse a él para destruirlo. Entonces, lo que Josafat hace es, voy a compartir 4 cosas que hacer cuando no sabes qué hacer. Quiero que saquen su libro de notas, si pueden anotar, tomen notas realmente. Estamos aquí para recibir fe y también instrucción. Para algunos de ustedes ese mensaje puede que entre por un oído y salga por el otro y simplemente digan, gente, no sé qué hacer. Pero hay otros aquí quienes realmente estoy como, wow, no sé qué hacer, pero un día esto me va a servir. Estaré quizás un día en el cual este mensaje sea necesario. Puedo decirte, he dado incontables veces visitas a este versículo del cual les acabo de contar. He tenido temporadas de mi vida donde por un tiempo corto sentí lo que sintió Josafat. Y siempre me refugié en volver a este versículo, quedarme ahí y recibir el coraje que necesitaba. Quiero compartir con ustedes hoy. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Número 1. Cuando estás bajo ataque. Cuando el enemigo te ataca, asémblate con tu familia. Cuando estás bajo ataque, esto puede ser una reunión física, pero también puede ser una familia espiritual. Quiero que notes lo que Josafat hizo. La Biblia dice en el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y en el versículo 5 continúa. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá. Entonces ellos se reúnen, no saben qué hacer, están siendo atacados o el ataque está viniendo. No está ahí todavía, no ha llegado todavía. El plan del enemigo todavía no se ha realizado, pero está en movimiento. Y cuando él no sabe qué hacer, lo que hace es, él se reúne en asamblea junto al pueblo judío. Lo que quiero que notes es, no solamente se reúne con los militares para planificar qué hacer, sino que se reúne con una familia espiritual, que también es su nación. La Biblia dice, juntos, Josafat, junto con ellos, comienza a preguntarle a Dios. Cuando no sabes qué hacer, ve a la iglesia. A veces recibirás coraje, un toque de Dios, una palabra de Dios.
Una pareja vino esta mañana al primer servicio, que de hecho estaba debatiendo qué debían hacer. No sabían cómo resolver una situación. Y yo no los conocía, pero el sermón que di ese día, ellos vinieron y se acercaron y me dijeron, este sermón fue para nosotros, vendremos a vivir a Tri-Cities en este momento. Y yo pensé, espero no arruinar su vida con este mensaje, pero bueno, fue sobre aplicar sabiduría, y esto es exactamente lo que ellos necesitaban escuchar hoy. Tú no sabes cómo Dios puede encontrarte cuando vienes a Él. Jesús dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy entre ellos. La más grande tentación, cuando estás bajo ataque espiritual, vendrá de esta forma. Aléjate de creyentes, aléjate de cristianos. ¿Por qué? Porque no comprenden qué estoy atravesando. Y la razón por la que llegamos a esa conclusión es porque pensamos que la vida de todos está resumida en su último posteo de Instagram. Solo porque posteamos un momento feliz en Instagram no quiere decir que nuestra vida todo el tiempo esté llena de momentos felices. No eres el único que está batallando con derrota, con pérdida, destrucción, ataques a tu vida. Hay muchos otros de nosotros que también nos reunimos y estamos en el mismo problema. A mí me gusta reírme de los copos de nieve, la gente que es como copos de nieve, pero voy a darle un poco de honor a los copos de nieve hoy. Muchas veces digo, no seas como un copo de nieve que se derrite cuando sale el sol, pero los copos de nieve son lindos, son débiles también. Pero si tú los juntas, muchos de ellos, y pueden parar el tráfico. Puedes poner cosas débiles juntas, pero si muchas de ellas se agrupan, puedes cerrar escuelas. Pueden generar avalanchas. A veces sueltos somos débiles, pero si nos juntas nos volvemos imparables. Júntanos. Y entonces tus lágrimas se convierten en mis lágrimas, mi alegría se convierte en tu alegría. Algo pasa cuando nos reunimos. Y eso es porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, cuando la enfermedad, la pobreza, la adicción ataca, el enemigo te susurra y te dice, aléjate de eso. ¿Por qué? Porque parece que has caído en pecado, estás luchando con esto, aléjate de la iglesia es para gente perfecta, te dice el enemigo, tú no eres uno de ellos, aléjate y luego vuelve cuando estés curado. Y él es el predador y tú eres la presa, no te confundas. Es muy difícil agarrarte cuando tú eres parte del rebaño. Y si tú te empiezas a quedarte atrás y empiezas a poner excusas en tu mente, no te sientes bien, te sientes que no estás en el momento correcto, que la gente no te comprende, que estás triste, solo, con ansiedad, depresión, una crisis familiar o lo que sea, que mi hijo le pasó esto o aquello y esto no está bien para Dios, entonces me voy a quedar en casa, no voy a ir a la iglesia, voy a tomarme tiempo para mí. Entonces te vuelves una presa fácil. Los predadores están detrás de esto. Los amonitas y toda esta gente que está viniendo contra ti. Cuando más sientes que es el momento difícil para venir a la iglesia, ahí es cuando tienes que luchar para no perderte la iglesia. Cuando es el momento más difícil para llegar al grupo pequeño, este es el momento donde más debes luchar para no perderte del grupo. Porque somos fuertes juntos, somos débiles separados. Somos llamados miembros. Por eso, como cristianos, no vamos por ahí diciendo soy la iglesia. Yo sé que es lindo y es popular y vendemos iglesias que decimos eso, pero bíblicamente no es así. La palabra iglesia viene de elesía y elesía es asamblea. Somos juntos la iglesia cuando nos reunimos. Recuerdo hace unos meses cuando traje una silla aquí de Walmart, la silla rosa, y fue ensamblada en la caja y me senté en esa caja y dije, así no es como te sientas en la silla. Tienes que sacar las partes, unirla y entonces sentarte en la silla. Todos nosotros separados somos como miembros, pero cuando nos reunimos, hacemos una asamblea, nos ensamblamos, nos volvemos un ejército, no solo un soldado, una familia, no más solo una unidad. No somos más copos de nieve, nos volvemos una tormenta. Josafat no sabía qué hacer, pero entonces él se ensambló. Se juntó con otra gente que estaba enfrentando el mismo problema. Y juntos no sabían qué hacer. Pero estaban ahí, sin saber qué hacer. Al menos no estoy solo, amén. Estudios fueron realizados 148 estudios fueron realizados
involucrando a 308.000 personas entre 1980 y 2014. 34 años de estudios concluyeron que el aislamiento social es casi equivalente a los efectos negativos de fumarse un paquete de cigarrillos por día. Se dijo más positivamente que los participantes con fuertes lazos sociales tenían 50% aumento en longevidad comparados con gente menos socialmente conectada. Hoy por hoy, ser socialmente conectado es más difícil porque todos estamos conectados digitalmente y pensamos que es mejor que estar conectados socialmente. Tener 5.000 amigos en Facebook y tener 0 amigos en la vida real. Esto de nada te va a ayudar, porque esos 5.000 amigos de Facebook no van a venir cuando estés en el hospital, no estarán en tu boda y no irán a tu funeral. Cuanto más conectados estemos a todos, menos estaremos conectados a cada uno. Y este es el dilema de la era digital. Y lo que esto hace es, tenemos Snapchat, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Facebook y todo eso. Ahí está, Threads. Ahora, ¿alguien todavía está en Threads? Nadie sabe quién es eso. Bueno, Mark Zuckerberg. Eso no funcionó. Bueno, estamos aquí todos ahí. Y es interesante. Tenemos más foco en nuestra generación en salud mental para la juventud y a su vez tenemos más herramientas de redes sociales. En mi generación y la generación después mío tiene más tendencia al suicidio y tiene más crisis mentales que cualquier otra generación antes. Y no han visto la guerra, no han luchado contra los nazis, no han luchado contra la Unión Soviética, no vivieron en eso. Y entonces, ¿por qué hay tantas razones? Una de las razones es que esta es la generación más aislada que jamás existió. ¿Y por qué está tan aislada? Porque pensamos que porque estamos digitalmente conectados, estamos bien. La Biblia dice en Génesis lo que los científicos confirman ahora. No es bueno para los hombres estar solos. Otro estudio fue realizado por Claire Young de la Academia Nacional de Ciencias, examinando las relaciones sociales y marcadores psicológicos por más de 2 décadas y con 14.000 participantes, y encontró que los individuos socialmente aislados tenían mayor presión sanguínea, mayor índice de masa corporal, enfermedades de corazón, cáncer, inclusive su panza era más grande y había inflamación comparado con individuos quienes estaban socialmente conectados. Quiero darte el coraje hoy de no correr de tu comunidad. Cuando tú estás siendo víctima de tu enemigo, si tú no sabes qué hacer, ten un lugar donde puedes saber a dónde ir, y ese lugar es la iglesia. Puede que no sea esta iglesia, pero encuentra una iglesia a donde ir. Y dirás, todas las iglesias, no todas las iglesias son lo mismo, porque puedes haber tenido una mala experiencia en una iglesia, pero esto no quiere decir que todas las iglesias son lo mismo. El enemigo tratará de enfocarse en 2 cosas. Una es aislarte y la otra es acusar. La acusación dirá, la iglesia es mala, esa gente es mala. Y la aislación dirá, yo soy malo. No dejes que el enemigo te engañe. Aún ve a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitas a la iglesia y la iglesia te necesita a ti. Necesitamos estar juntos en comunidad. Por ejemplo, si tomo, y no para hacerlo gráfico, pero si yo me quito un dedo, si a mí me pasara eso, si perdiese un dedo por un accidente y pongo este dedo en el freezer, ¿sabes? O lo tiro, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo sanará y aprenderá a operar sin mi dedo. Pero mi dedo no sanará. Cuando tú te desconectas del cuerpo de Jesús, sea esta iglesia o cualquier otra iglesia, esto es lo que pasará. La iglesia se recuperará. Tú no te podrás recuperar. ¿Por qué? Porque no se supone que seas un miembro
un órgano en el banco de órganos. Debe ser un órgano en el cuerpo. Los órganos en los bancos, cuando los congelan, Dios nunca te llamó para ser un órgano en el banco de órganos, sino un órgano en el cuerpo vivo. Se supone que debes funcionar, debes estar conectado. Debes decir, por supuesto, soy un pastor, tú debes decir eso, sí, diré eso y repetiré eso, porque lo veo en la Biblia y llamó mi atención. Nunca vi esto en la historia, de cómo Josafat hizo asamblea. Cuando la vida es difícil, no te saltes el grupo de la iglesia. Cuando la vida es buena, no te pierdas la iglesia, estate conectado a la Biblia. Lo segundo que hacemos cuando no sabemos qué hacer es esto. La oración debería ser nuestra primera respuesta, no la última. Generalmente oramos cuando todo lo demás falla, como que vamos al doctor, probamos esto y nada funciona. Entonces decimos, vamos a Dios. Pero Josafat no hizo eso. Él no tenía un plan militar. Él no chequeó sus armas ni nada. Lo primero que hace es hacer una asamblea y cuando hace la asamblea no empiezan a hacer chimentos. Oran. Nos hablan de los unos a los otros. Hablaron a Dios sobre su problema. Debemos orar ahora. Josafat hizo una oración que tenía 4 partes. ¿Puedo decir algo? Hay poder en las oraciones cortas. Algunos de nosotros tenemos oraciones de Shakespeare. Ni siquiera sabes la mitad de lo que estás diciendo, pero Dios es bueno y Dios entiende. El resto de nosotros hablamos en plano inglés. No tenemos plegarias de Shakespeare y nuestras plegarias son cortas y algunos de ustedes, a veces sus plegarias son cortas. Quiero decirte algo, aún así son poderosas. Tu plegaria no tiene que ser eternamente larga para tener un impacto. Inclusive, si es una plegaria corta, pero está dirigida hacia Dios en fe, es una plegaria poderosa. Josafat cubre 4 cosas en su oración. Primero, alaba a Dios por quien Dios es. A mí me encanta eso, porque Jesús, cuando su vida está mala, Él dice, Dios es bueno. Siempre que estés orando, no importa qué infierno estés atravesando, no comiences la oración enfocado en donde tú estás, sino donde Él está. Agradece a Dios. Dile a Dios, tú estás en el trono. Yo ahora estoy enfermo. Dios, tú eres rico en misericordia. Yo soy pobre en mis finanzas. Dios, eres altamente exaltado y a mí me han echado del trabajo. No siempre hagas que se trate de ti. También se trata de Él. ¿Cómo estás tú, Dios? Gran exaltado en el trono. Josafat no comienza diciendo, estamos siendo atacados, estamos mal, sino dice, Dios todopoderoso, que estás en el trono, nada es imposible para ti. Y ahora lo segundo que hace Josafat es, él alaba a Dios por sus regalos, sus dones, los dones que le da a Josafat. ¿Cuál fue la tierra prometida? Sirvientes y una tierra con leche y miel fluyendo. Y agradecemos eso, aunque estés atravesando lo peor. No te conviertas en una persona pesimista, aún lo difícil que sea la situación que estés atravesando. Puedes tener momentos pesimistas, pero no te conviertas en una persona pesimista. Todavía tienes que encontrar algo por lo que agradecer a Dios. Jesús tenía 5 panes y 2 peces, pero Él no va y le dice a Dios, ¿qué es esto? Esto no es suficiente, sino que le dice, gracias. Jesús enfrenta al muerto Lázaro y le dice, gracias Dios por oírme cada vez que oro. En todo, la Biblia dice, da gracias a Dios. A veces no tienes nada por lo que agradecer a Dios, pero aún así debes agradecer. Aunque no tengas lo que necesitas, agradece por el derecho y por el don a tener una vida, de poder quizás tener una familia, un trabajo. Agradece a Dios por todas las cosas que te ha dado, no importa cuán pequeñas sean. Lo tercero es, ahora sí, puedes quejarte. De hecho, algunos de nosotros deberían quejarse más en oración y no quejarse en otros lados. Diría esto, si te quejas más en oración, te vuelves una persona que se queja menos en la vida. Cuando tú alabas, está bien quejarte. Si tú nunca alabas, nunca agradeces a Dios y solo te quejas, estás en problemas. Pero si tú lo alabas, si tú le agradeces y si tienes un poco de pena, y Josafat hizo esto, no andaba por todos lados, feliz, feliz, dice Dios, no es justo, esta gente nos está atacando, no hicimos nada mal, no los atacamos, no es justo. Está bien tener un momento para decirle a Dios, ¿por qué esto me está pasando? No me siento bien. Esto no es justo, esto no es correcto. Dios tiene todo un libro de lamentaciones. Dios puede manejar tus quejas, lágrimas, preguntas y dudas. Él puede manejar tus quejas.
está bien, mientras que sean llevadas a Dios. Y luego él se quejó y se quejó y se quejó, pero amo el hecho de que no terminó con queja. Terminó con Dios, ayúdanos. Porque quejarse es decir, mi vida apesta. Pedirle a Dios ayuda es decir, Dios, ven y arréglalo. Porque tú no quieres que tu plegaria siempre sea cuán mal está tu vida. Quieres que tu plegaria sea una invitación para Dios, para venir y ayudarte con eso. Está bien tener un momento de queja, pero asegúrate de terminar con algo. Y no quiero diciendo, Dios, no quiero ser así. Puedes ayudarme a arreglar esto. Ayúdame a arreglar este problema. Y también a mí. Dios, ayúdame. La plegaria exitosa no es aquella donde Dios cambia todo alrededor tuyo justo en el momento, sino cuando Dios te cambia a ti justo en ese momento. Porque la Biblia dice, mira cómo termina esta oración. Versículo 12. Eso es parte de su oración. Y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí es cuando sabes que oraste bien. No cuando todo es arreglado, sino cuando tu foco está arreglado. Él vino a oración, el enemigo lo estaba atacando. Dios, tú eres grande. Gracias por la tierra. Esto apesta, nos están queriendo tratar mal. Eso no es justo. Dios, ayúdanos. Dios, nuestros ojos están puestos en ti. Si tú puedes dejar una oración y tu foco es cambiado, has orado bien. Y algo ya está comenzando. Quizás nada cambió por fuera, pero algo comenzó a cambiar por dentro. Estabilidad, ancla, foco, todo esto viene. Porque la mayor guerra ocurre primero cuando tú te enfocas. Esta es la guerra principal. Luego viene la guerra por tus circunstancias. La Biblia dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tanta gente, no todos, pero tanta gente que enfrenta ansiedad. El remedio bíblico para la mente ansiosa, esto no está tratando con un desorden crónico de ansiedad. Estamos hablando de una mente normal ansiosa que está viviendo en este mundo. No hablamos... Se resuelve si hacemos esto. Venimos a Dios con agradecimiento, le dejamos saber de nuestros problemas. Y la Biblia dice, Dios, si me das tu poder, yo te daré mi paz. Dios no dice, todo va a estar bien, todo será arreglado, voy a cambiar a todos, sino que la Biblia dice, te daré paz y serás capaz de dormir en el medio de la tormenta, y yo entonces luego detendré la tormenta. Calmaré tus pensamientos, te ayudaré. Pero lo que la mayoría de nosotros hacemos es correr a alguien para que nos dé una píldora, alguien que nos dé un consejo. Pero el precedente bíblico es este, que si oras bien, Dios dice, te daré una buena paz. Amén. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Bueno, número 1, reúnete en una asamblea con creyentes. Número 2, habla con Dios. No te olvides de agradecerle primero. Luego quéjate y pide ayuda. ¿Y cómo saber que la plegaria realmente fue respondida? Es si tú te vas de la plegaria y te vas con paz. Con una paz que no tenías antes. La paz es un depósito. Algo está por cambiar. La paz no tiene que tener sentido. Por eso la Biblia dice la paz que sobrepasa la comprensión. Es decir, tu comprensión dice, no entiendo por qué tengo paz. Pero recuerdas cuando estabas ansioso, tampoco recordabas por qué estabas ansioso. La ansiedad no siempre tiene sentido. Así que tiene sentido si la paz no tiene sentido. Porque la paz sobrepasa el entendimiento. A veces el entendimiento está por todos lados, pero aún así puede venir la paz. Todo va a estar bien. Voy a creer en la continencia de Dios, de todos modos. Y David, 5 versículos después, dice, ¿por qué estás mal? Y el pequeño estudiante se vuelve a parar y David le dice, siéntate, todo va a estar bien. La paz no tiene que tener sentido para tocar tu alma. Tres, Dios te da promesa antes de darte provisión.
están orando. Jehoshafat está como, gran Señor, eres grande, gracias por la tierra. Esto no es justo, esta gente nos está sacando. Te pedimos por tu ayuda, ayúdanos. Y te miramos, tenemos los ojos puestos en ti. Y cuando termina, la Biblia dice que el Espíritu del Señor se presentó frente al hijo de Jaasiel. Es el hijo de Zacarías, hijo de alguien. Da todo el árbol familiar en este versículo. Es un levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en el medio de la reunión. Y esto no fue un evento aislado, esto no fue un posteo de YouTube o de Facebook. Esto fue una comunidad de creyentes con miedo por sus vidas, reunidos juntos. Copos de nieve, juntos, son imparables. Están orando a Dios. Y no es que olvidaron sus problemas, todo va a estar bien, solo hay fe. Eso es una ilusión, pero están en el medio de su problema diciendo, Dios, gracias por el regalo de la tierra. Señor, necesitamos ayuda, vamos a poner nuestros ojos en ti. Y este profeta se para y dice, no tengáis miedo, no tengan miedo, posiciónense mañana, Dios va a pelear por ustedes. Esta batalla pertenece a Dios, no es tu batalla, aún así tendrán que ir. Y Jehoshafat después de eso empieza a alabar a Dios. Todo el mundo empieza a alabar a Dios. Y Jehoshafat dice, si crees en Dios serás establecido, si crees en sus profetas prosperará. Pero nada cambió. Dios habló. Bueno, lo que tienes que entender sobre Dios es que Él no siempre obra primero con sus manos. Muchas veces obra primero con su palabra. Déjame darte un ejemplo. Si te doy un cheque, ¿tú me agradeces cuando recibes el cheque o me agradeces cuando puedes cobrar el cheque? Si yo te doy un cheque, por ejemplo, por un muy grande regalo, tú ves el cheque y dices, wow, tú retienes el agradecimiento, dices, no, tengo que ir y cobrarlo primero y después agradecer. No. Sino al revés, dices, tantas gracias, porque ves muchos ceros y caen lágrimas. Gracias. Eres increíble. Gracias, alabado Dios. Y realmente puede que pases 3 días a cobrar el cheque, pero ya estás alabando a Dios por el regalo. ¿Por qué? Porque está ahí. No está en tu cuenta todavía, está en el cheque, pero bueno, cuando Dios te da una promesa, tienes que alabarlo. Muchos de nosotros decimos, Dios, bueno, voy a esperar a ver cuando eso se convierta en verdad. Pero mira, no. Tienes que confiar lo suficiente en Dios para darte cuenta que Él no está haciéndote un bluff, no está exagerando, no está tirando palabras. Sea que Dios te dé una promesa profética o un sueño, o Dios inspire una palabra y la ponga en tu corazón. No estoy hablando cuando tú quieres elegir cualquier versículo que quieres aplicar, sino que el Espíritu Santo aparece. Lo que haces es ponerte feliz. No porque estés viendo el resultado, pero sino porque ya estás pudiendo imaginarlo, agarrarlo. Lo que mucha gente hace es, porque no comprenden esto bien, piensan, bueno, todavía estoy esperando que Dios cumpla. ¿Qué pasó? Dios lo dijo, pero todavía estoy enfermo o estoy pobre. Dios lo dijo, pero todavía estoy soltero y miserable. ¿Qué hay de que mi casa y mi familia estén sirviendo a Dios si todavía uno de mis hijos todavía está en drogas? Hasta que no lo veo, no lo creeré. Pero Dios no siempre funciona así. Piénsalo. Lees los primeros versículos de la Biblia y lo que estás viendo es esto. Dios dijo que haya luz. Que sea la luz. Cuando era más joven, yo pensaba que el primer día Dios hizo el sol y la luna y las estrellas. ¿Por qué? Porque Dios hizo la luz en el primer día. Entonces, luego leería más cuidadosamente y vería que en el día 4 el Señor crea al sol y las estrellas. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Creó la luz antes de crear el sol. No hay una contradicción en la Biblia. La contradicción está en mi mente. Porque en mi mundo, yo no puedo tener la luz si no tengo el sol. En el mundo de Dios, tú no tienes el sol hasta no tener la luz. ¿De dónde viene la luz? Viene de Dios. De Dios dijo. Y luego lees más adelante que Dios le dice, serás Abraham, quiere decir padre. Él no tiene hijos, el hombre que no tiene hijos. Y Dios dice, serás un padre antes de tener hijos. Ahora, soy un hombre simple. En el mundo en el que nosotros vivimos, no puedes estar llamándote padre si no tienes hijos. Es lindo y todo, pero no es así. Tienes un hijo, entonces luego te puedes llamar padre. Dios llamó a alguien padre y luego tuvo al hijo. En el mundo en el que yo vivo,
tu mundo, el mundo natural, lo que comienza a pasar es que tú comienzas a ganar la victoria, tienes la victoria, pero Dios viene a Josué y le dice, te di el territorio, te di la victoria, pero aún así ni has luchado la batalla, ya te di la victoria. El mundo en el que vivimos nosotros es, haz buenas cosas y te convertirás justo. Dios dice al revés, te doy la justicia para que tú puedas hacer las cosas correctas. Por favor, comprende. Dios primero te da una promesa y luego te da la provisión. Te da el mensaje, te da el milagro. Él te da la palabra y luego hace la obra. Entonces, cuando la palabra viene, muchos de nosotros estamos como, voy a esperar un poco. Es recién cuando vea el dinero en mi cuenta. No. Tienes que tener más fe en un cheque que en la promesa de Dios. Tuvimos una situación que pasó una vez con una pareja de nuestra iglesia. Mi esposa y yo decidimos dar un auto. Y encontramos a esta pareja después de un domingo en la iglesia y no les dimos el auto, pero les dimos una promesa. Les dimos la promesa de bendecirlos con un auto. Ellos comenzaron a llorar y no les dimos las llaves, les dimos la promesa, les dijimos, vamos a darles este auto. Pero no podemos todavía dárselo ahora porque quiero cambiar tal y cual otra cosa y cambiar el aceite. Y dijeron, pastor, si quieres, cambia lo que quieras del auto. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Y se fueron de nuestra casa ya teniendo un auto, sin tener aún las llaves. Pero una pequeña cosa, ¿por qué? Porque les prometimos. Nosotros teníamos lo que prometíamos, podíamos hacerlo. Si les hubiéramos prometido un aeroplano, sería por supuesto una locura que nos creyeran. Pero bueno, fue un auto y yo les prometí lo que tenía, porque ellos me conocían lo suficiente para saber que yo no hago estas promesas por accidente. No pasa por una explosión emocional. Ellos confiaron, dejaron de buscar por un auto y un mes y medio después, cuando el auto estaba arreglado, recibieron las llaves. Cuando Dios te da una promesa, puedo decirte, ¿qué tal si Él empieza a obrar en esa promesa? Tú no estás viéndolo porque Él está trabajando en la promesa, o a veces Él está trabajando en ti. Porque no es el milagro que necesita ser trabajado, a veces es quien tiene que recibirlo quien debe ser trabajado. Dios a veces te prepara a ti para eso. La promesa de Dios, cuando Dios le da una promesa a Josafat y le dice, la batalla se terminó, no te preocupes por eso, Josafat comienza a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque él entiende que Dios, quizás antes de hacer su obra, Dios habla su palabra. Muchos de nosotros posponemos nuestra alabanza, posponemos nuestra alegría hasta el momento de verlo. Pero mira, cuando Dios habla, Él dice con intención lo que quiere decir. Pero si Él dijo, y aún yo no lo estoy viendo, confía en el Señor y en sus tiempos. Cuando tenía 16 años, estaba en un estacionamiento de un negocio en Richland. Teníamos un pésimo servicio de juventud, malo. Se me reían y yo decidí que iba a dejar el ministerio de la juventud. Mis padres nos levantaron por este estacionamiento y el Señor me hizo una promesa. Y digo, hay pocas veces en las cuales el Señor directamente me dio una visión y me dijo, si tú no te rindes, serás pastor de una iglesia que recibirá a mucha gente hambrienta vendrá y se volverán saciados. Yo tenía 16 años y ni siquiera entendía mi propio inglés. Justo me había mudado a Pasco y tenía una F en la clase de tecleo. Yo no hablaba inglés. Fue un shock cultural y para ese adolescente Dios da la promesa. Ahora, ¿yo vi que la promesa se cumpla la semana siguiente? No, por supuesto que no. Tomó 13 años. Pero en esos 13 años, cuando las cosas se pusieron difíciles para mí, me ponía en el auto, manejaba a este estacionamiento y decía, Dios, no creo que tú me hayas mentido. Yo confié en ti y yo continúo haciéndolo. Mirando atrás a eso, no se trata del milagro, que ese milagro no estaba listo. Yo creo que yo no estaba listo, porque el Señor me preparó. Gracias a Él, agradécele cuando Él te da una promesa. A veces puede ser una palabra profética o un sueño, una visión. Y hay esas cosas de las que no estás seguro, pero hay cosas de las que estás seguro en lo que Dios te habló. Aférrate a eso, porque eso se aferrará a ti. Puede alguien decir amén. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer?
te reúnes, oras a Dios, confías en su promesa, así como si fuera verdad. ¿Por qué? Porque lo es. Y por último, recuerda, el milagro es el trabajo de Dios. La marcha es tu trabajo. Yo encuentro esta porción de la Escritura un poco intimidante porque la palabra profética dice, la batalla no es tuya, la batalla es del Señor, aleluya. No tienes que pelear, amén. Pero mañana marcha contra ellos. ¿Tenemos que, de hecho, verdaderamente marchar? ¿No podríamos quedarnos aquí y simplemente alabar? ¿Podrías también tú ir con nosotros y nosotros que nos quedemos en casa? Porque no es seguro ir para nosotros. Puedes ir y primero resolver el problema y luego traérnoslos ya resuelto. Y Dios dice, no, ustedes marchan mañana. Hoy oramos, mañana marchamos. Hoy nos reunimos, mañana avanzamos. Hoy confiamos, mañana obedecemos. Recuerda esa canción, confía y obedece, cuando no hay otro camino. Una segunda versión acabo de crear, pero cuando no hay otra versión, cuando no hay otro camino, confías un día, pero al otro día debes obedecer. No puedes simplemente decir, Señor, bendice mi matrimonio. Es bueno orar, pero al siguiente día tienes que despertar y como mujer entregarte a tu marido o como marido sacrificialmente amar a tu esposa. Dios, cambia a mis padres. Eso es bueno, pero como chico tienes que honrar a tus padres. Dios, cambia a mis hijos. Pero la Biblia dice que como padre tú no tienes que provocarle ira a tus padres, a tus hijos. Dios, bendice mis finanzas. Dios, yo creo en la revelación. Sí, pero la Biblia dice que la mano de un diligente te vuelve rico. Eso quiere decir, hoy oraré y mañana trabajaré. Dios no siempre te da los detalles de cómo y qué. Él simplemente comienza a liderarte y hacerte que camines por fe. No estoy diciendo que deberíamos vivir en el área de fe en cada momento de nuestra vida, todo el tiempo. Pero hay temporadas de nuestra vida donde no sabemos qué estamos haciendo. Y tenemos que hacerlo de todos modos. Me encontré con ese pastor esta semana, un pastor increíble, que tiene un ministerio enorme que creció muchísimo durante el COVID en el área de Seattle. E instantáneamente le dije, ¿cómo lo haces? Y me dijo, no lo sé. Yo estoy haciendo el avión mientras vuelo. Sentí tanto coraje. La Biblia dice esto sobre Abraham. Dice en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En Hebreos dice esto. Por la fe, siendo Abraham llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No pospongas tu obediencia hasta saber más detalles. No es mi trabajo hacer un milagro. No es mi trabajo. Mi trabajo es marchar en obediencia. No es mi trabajo convertir agua en vino. Es mi trabajo el servir vino a los vasos que están vacíos. No es mi trabajo abrir el río Jordán, sino meterme en el río Jordán. No es mi trabajo proveer un cordero. Es mi trabajo ofrecerme a mí mismo en sacrificio. Muchos de nosotros estamos ansiosos porque estamos esperando producir un milagro. Dios no espera que tú produzcas un milagro, sino que hagas una marcha en obediencia. Haz lo que sabes que es correcto en este momento. Haz lo que harías si supieras que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Así que haz eso. Marcha adelante. Aunque no tengas certeza del futuro, la gente tiene miedo de casarse, la gente tiene miedo a tener hijos, la gente tiene miedo a establecerse, especialmente hoy en nuestra generación. El cambio climático, todo lo que está pasando en Medio Oriente. Tienes que entender que como cristianos no vivimos bajo el miedo. El miedo y la fe tienen algo en común. Ambos te piden que creas en algo. Tú no puedes ver algo en lo que tú no puedes ver. Tú eliges en qué crees cada día. Puedes creer en miedo, pero entonces el diablo puede aparecer mañana y matarte. Pero si crees en la fe, Dios puede aparecer mañana y salvarte. Yo elijo tener fe. Elijo tener fe. Cuando te despiertas a la mañana, cuando estás por salir, el auto tiene un par de botones. Uno dice R de reversa, el otro dice D de drive. ¿Sabes que toma la misma energía mover la palanca de cambios de R a D?
No toma mucho tiempo. No es que tienes que ejercitar mucha fuerza para entrar al modo de drive. Es la misma fuerza que hace falta para mover el auto hacia R, de reversa. Y sabes, la cantidad de energía que te toma pensar que vas a fallar es la misma cantidad de energía que necesitas para pensar que Dios va a venir. Muchos de nosotros estamos poniendo nuestra fe en reversa creyendo que el diablo va a aparecer. Voy a morir, voy a tener enfermedad, me matará, esto nunca lo lograré, algo malo va a pasar. Estás poniendo tu fe en reversa. Estás poniendo tu fe en el diablo y en que él va a aparecer. Y yo te desafío hoy a confiar en Dios, orar y poner tu fe en Él. Cree en Dios. Cree que verás la salvación de Dios. Cree que verás la gloria de Dios. ¿Qué tal si nada pasa? Prefiero morir creyendo que tener éxito dudando. Prefiero ser alguien que camina sobre el agua mojado que alguien que habla solamente porque nunca se mojó. Eso es lo que se espera de ti cada día. Por eso Dios te dice, mantente firme, posiciónate cada día y verás la salvación. Debes marchar, debes tomar este paso de fe, debes hacerlo desconocido. Lo que tú sabes que es correcto, lo que Dios quiere para ti, eso debes hacerlo. Aunque no tengas los detalles, aún así tengas que dar el paso de fe. Señor, no voy a quedarme aquí y esperar a que tú hagas el milagro y luego en ese momento salir y decir hurra. Los milagros no suceden donde tú te encuentras. Los milagros comienzan cuando marchas. Los milagros no comienzan en tu oración, sino que pasan por causa de la oración. Pero pasan cuando sales de la oración y caminas en obediencia. Por eso el Deuteronomio siempre dice, porque tú has obedecido, te bendeciré. Alguna gente usa a la oración como un escape de la obediencia. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para obrar. Cuando tienes que orar primero, luego tienes que obrar. Tienes que dar un paso de fe. Y debes dar ese pequeño riesgo. No puedes simplemente orar y después no hacer nada al respecto. Dios lo vuelve muy claro. Él les dice, vayan y marchen. Por eso el miedo es desafiado. ¿Qué hago cuando marcho? Yo espero que Dios va a aparecer. No sé cuándo ni cómo, pero sí sé quién. No sé cómo, no sé cuándo, pero sí sé quién. Él va a aparecer. Una mujer estaba casada con un hombre y en la noche de bodas se despierta, tenía miedo de que alguien se hubiera metido en su casa y le dice al esposo, querido, tienes que revisar la casa porque tenemos a alguien, tengo la intuición de que hay un intruso. Pobre marido, baja las escaleras, revisa toda la casa, no hay nadie ahí. Vuelve a subir, conforta a su esposa y le dice, querida, estamos bien. Segunda noche pasó de vuelta. Y esto pasó por 30 años. Él automáticamente daría la vuelta por la casa solo para darle el confort a su esposa. Y un día vuelve a subir y hay un ladrón ahí. Y él estaba feliz de verlo. El ladrón le apunta un arma y le dice, dame todas tus pertenencias, todas tus joyas. Y le dice, por supuesto, mientras que no me dispares, le da todo. Y justo antes de que se va, le dije, Señor, debes conocer a mi esposa. Te he estado esperando por ti, por 30 años. Y finalmente viniste. Sabes, Jesús le dijo al hombre ciego, de acuerdo a tu fe, deja que esto sea para ti. ¿Qué si para cada día tú pones tu fe en reversa y entonces recibes exactamente eso? ¿Por qué Dios nos llama creyentes? Quiere que creamos. Algunos de nosotros somos ateístas, ateos prácticos. Creemos que Dios existe, pero nos comportamos como si no. Esperamos como si no. Como si Él no va a aparecer. Como que no vamos a ver salvación, solo veremos destrucción. Y entonces oramos por eso y no lo esperamos. Y tenemos miedo de que se eleve nuestra esperanza porque tenemos miedo de fallar. Está bien si falla, pero Él no fallará. Yo no tengo fe en la fe, tengo fe en mi Dios. Mi fe puede fallar, pero Él no. Y la Biblia dice, ellos marcharon con fe. ¿Y cómo sabes que tienes fe? Es cuando estás alabando a Dios por lo que todavía estás por ver. Porque una cosa es cuando tú alabas a Dios después de que el reporte médico sale bien. Y otra cosa es cuando todavía no salió el reporte médico, pero ya estás alabando a Dios por adelantado.
Y Dios dice, wow, ya me están alabando por esto que aún no ha pasado. Vamos a acelerarlo. La Biblia dice, último versículo que voy a leer, en 26 de 2 Crónicas 20. En el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Este lugar, Beracá, Berajaj, es una palabra que quiere decir bendición. Nombraron a ese valle donde el enemigo vino a atacarlos un valle de bendiciones. ¿Por qué? Volvieron ahí todos para juntar a todos y decidieron tener un servicio de alabanza. Un valle no es un lugar donde esperas una victoria. Una carga no es un lugar donde esperas una bendición. Un juicio no es cuando tú esperas a que Dios se mueva. Pero lo que quiero decirte ahora es, cuando tienes fe en Dios y confías en Él, aunque no puedas seguir su paso, tú avanzas y ni siquiera sabes qué es lo que va a pasar a lo siguiente. No sabes sobre el futuro, pero sabes quién tiene el futuro en sus manos. Das un paso por vez, Dios iluminará mi paso, y lo que pasará es esto. Lo que parece que será tu valle, será donde Dios te traerá la victoria. Mira, Dios no tiene que traer la victoria en tu lugar alto, también puede traer la victoria en tu lugar bajo. Algunos piensan que Tri-Cities es un valle, o si voy a Seattle, si simplemente voy a otro lugar. Y Dios se está moviendo en todos lados. Pero si el Señor no se mueve, simplemente te verás frustrado porque no estás encontrando una victoria y dices, Dios no necesita que estés en un lugar mejor para aparecer, que tú estés en un lugar mejor para aparecer. Él puede aparecer en cualquier lugar. Él lo que necesita de ti es que seas una mejor persona, con una mejor actitud. Él puede tocarte ahí mismo, en el valle. Puede ser un lugar de bendición o no, pero ahí recibirás la bendición. Dios puede convertir un valle en una victoria. Él puede convertir una broma en una bendición. Algunos de ustedes tienen un trabajo y están como, no estoy seguro de querer este trabajo, pero no conozco otras opciones. En vez de enojarte, ¿qué tal si en ese valle Dios puede traerte una victoria? ¿Qué tal si en ese área Dios puede darte una revelación? No te veas decepcionado, porque Dios tiene eso para ti en el nombre de Jesús. Mi objetivo hoy es darles con una manguera de confianza y esperanza. ¿Por qué? Porque el Dios al que yo sirvo, el Dios al que ustedes sirven, todavía camina con nosotros, aún en el valle de la muerte. Y por eso no tenemos ningún miedo. Él nos conforta. Él pone la mesa frente a nuestros enemigos. Él unge nuestra cabeza con aceite. Y en bondad y misericordia nos rodeará todos los días de nuestra vida. Yo creo en eso en el nombre de Jesús. Y soy optimista. Porque no importa qué esté atravesando, voy a reunirme. Cuando no sé qué hacer, oraré. Cuando no sé qué hacer, oiré a Dios porque sus palabras cambian circunstancias. Y cuando no sé qué hacer, voy a obedecer lo último que Él dijo. Y obedeceré con fe, no con temblor de que algo malo va a pasar, sino con fe de que Dios va a moverse en mi vida, en el nombre de Jesús.